nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en la carta Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. A continuación, escucharán las voces de varios hermanos que voluntariamente han colaborado para el desarrollo de esta lección. La lección que estudiaremos este sábado se titula El llamado a una entrega completa. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en la carta 1 de Corintios capítulo 11 versículo 1 nos decía: Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Reflejemos a Jesús, páginas 237. Cristo seleccionó primero a unas pocas personas y les pidió que lo siguieran. Ellos fueron entonces a buscar a sus familiares y conocidos y los llevaron a Cristo. Esta es la manera en que hemos de trabajar. Unas pocas almas ganadas y bien establecidas en la verdad serán, como los primeros discípulos, obreros en favor de otros. Entremos de lleno a la lección este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día domingo 8 de noviembre estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Aceptando el llamamiento. La pregunta A nos dice: ¿a quién llamó primeramente Jesús para que lo siguiera? ¿Y cuál fue su respuesta? Para responder esta pregunta nos cita Marcos capítulo 1, el versículo 16 al 18. Y allí nos dice que Jesús iba caminando junto al mar de Galilea y vio allí a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces Jesús iba caminando por el mar allí de Galilea y vio a Simón y a Andrés. Ellos eran hermanos y su oficio era de pescadores. Y ellos estaban trabajando allí en el mar, echando sus redes para pescar. Y Jesús lo vio allí y los llamó. Vamos a ver qué ellos respondieron. El 18 nos contesta esto y nos dice: y dejando al instante sus redes, le siguieron. Entonces ellos dejaron todo lo que estaban haciendo, todo su trabajo, sus redes, y siguieron a su maestro. Ellos no preguntaron nada, no pusieron ninguna objeción, no dijeron cómo nos sustentaremos, a dónde iremos, qué haremos. No. Jesús los invitó y ellos al instante obedecieron al llamado. Nos dice la nota que cuando Jesús invitó a Pedro y sus compañeros a seguirles, ellos dejaron inmediatamente sus botes y sus redes. Algunos de estos discípulos tenían personas amadas que dependían de ellos para su sostén. Pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni le preguntaron: ¿cómo viviré y sostendré mi familia? Fueron obedientes al llamado. Y cuando más tarde Jesús les preguntó: cuando os envié sin bolsa y sin aljaba y sin zapatos, ¿os faltó algo? Pudieron contestar: nada. Entonces acá vemos cómo ellos dejaron todo su trabajo, todo lo que estaban haciendo. Ellos se sostenían de eso, de la pesca. Eso era su sustento. Con eso ellos ganaban su jornal. Dejaron todo esto, pero a ellos tampoco le faltó nada, ¿no? Cuando siguieron a Cristo, la bendición de Dios estuvo con ellos y dice que Jesús los envió a ser ahora pescadores de hombres y los mandó sin nada, ¿no? Sin aljaba, sin bolsa, sin zapatos. Y les preguntó si les había faltado algo y no les había faltado nada, ¿no? Dios suplió todas sus necesidades materiales también, ¿no?
La pregunta B nos dice, cuando Jesús llamó a Santiago y a Juan, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué deberíamos inspirarnos en cómo respondieron a su llamado? Y aquí nos cita del mismo capítulo 1 de Marcos, el versículo 19 y 20. Y nos dice, y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban también en la barca, remendando sus redes. Y al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, fueron en pos de él. Entonces ellos también dejaron todo lo que estaban haciendo, ¿no? Jacobo y Juan dejaron todo con su padre y los jornaleros y siguieron a Jesús. La nota nos dice, Dios llamará a los hombres a dejar el arado y la viña y los enviará a su servicio. Así como Cristo llamó a los pescadores a dejar su ocupación diaria, estos devotos servidores de Cristo no buscarán el puesto más elevado, sino que seguirán a Cristo en el camino de la abnegación y el sacrificio y ganarán almas para el Salvador. Entonces, aquí pudimos ver cómo ellos aceptaron el llamamiento. Jesús le hizo un llamamiento y ellos, sin vacilar, dejaron todo lo que estaban haciendo y aceptaron el llamamiento. Qué gran bendición, ¿no? Ellos estuvieron con Jesús y fueron grandemente bendecidos. No cuestionaron cuando Jesús los llamó a dejar sus labores diarias, su jornal, lo que ellos hacían. Ellos siguieron a su maestro sin vacilar y la bendición de Dios siempre estuvo con ellos. Que Dios nos ayude y que podamos tomar el ejemplo de estos discípulos de Jesús y que también podamos aceptar el llamamiento de Jesús a ser pescadores de hombres. Que podamos aceptar su llamado al servicio en su obra para poder cumplir el plan de salvar almas para Cristo. Que la bendición de Dios nos pueda acompañar, que su Santo Espíritu nos pueda guiar. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar con la ayuda de Dios en las preguntas que tenemos para este día lunes. El título es El costo del servicio. El título nos está diciendo lo que cuesta seguir a Cristo, lo que nos va a costar. ¿Qué podría suceder cuando los seguidores de Cristo compartieran el Evangelio? Según Marcos 13, versículo 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Qué sucede? Cuando compartimos el Evangelio, cuando vivimos el Evangelio, nos hacemos de otro mundo, como diría la gente del mundo. Somos otras personas. Compartimos lo que queremos vivir con el Maestro. Y eso nos hace rebeldes a la voluntad del mundo. Y eso nos separa de ellos. Entonces, por lógica, seremos perseguidos. Primero perseguidos por el comentario, por las miradas, después por las actitudes. Y luego, ¿cómo se repetirá la historia? Dice. Y bueno, así como pasó con los discípulos en la antigüedad, que los persiguieron, así también nosotros seremos perseguidos. Cuidado, no seremos perseguidos así que nos llamen a nuestra casa y digan, mire, usted tiene que presentarse en la autoridad. No, seremos llevados como fueron llevados ellos. Es el conocimiento que tenemos que tener.
La historia de los profetas y apóstoles nos ofrece muchos nobles ejemplos de la lealtad a Dios. Los testigos de Cristo han sufrido cárcel, tormento y la misma muerte antes de quebrantar los mandamientos de Dios. El ejemplo de Pedro y Juan es heroico, cual ninguno en la dispensación evangélica. Recordemos esto. Al presentarse por segunda vez ante los hombres que parecían resueltos a destruirlos, no se advirtió señal alguna de temor ni vacilación en sus palabras o actitud. Así debe ser. ¿Por qué? Porque como compartimos el Evangelio, tendremos un idioma diferente, hermanos. Llegará el tiempo cuando seremos llevados. Así dice el comienzo de la nota. Llegará ese tiempo, tristemente, pero llegará. Cuando seamos llevados a testificar ante los demás, ¿qué seguridad tenemos? Según Marcos 13:11. Qué interesante. El haber estudiado la palabra de Dios, el haberse fortalecido con ella, el haber compartido, el haber utilizado la memoria y recordado, eso nos va a ayudar muchísimo delante de aquellos que nos van a ultrajar. ¿Por qué? Y porque hablaremos un idioma muy diferente. Hablaremos lo que aprendimos del Maestro. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, dice el Maestro, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no vas a ser vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Hermanos, el servicio tiene un costo, pero también tiene una recompensa. Nosotros hemos elegido ser diferentes, hemos elegido servir al Maestro. Y si nosotros miramos en la historia antigua, muchos sufrieron por este servicio, pero están esperando la recompensa. Y la recompensa viene de quien no miente, de quien es la verdad y la vida. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. El Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieren para oír. Quizá muchos se conviertan, hermanos, con lo que nosotros vayamos a pronunciar en aquel día. Dios les traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio del diligente escudriñamiento de las Escrituras. ¿Cuándo? Precisamente cuando lo necesite. Tal vez ustedes no se acuerden de este o aquel versículo, de esta o aquella situación, de este o aquel momento en que Jesús hizo tal o cual milagro o cuando dio tal o cual consejo. Pero en ese momento, sin duda que lo recordarán, porque Dios lo promete. Pregúntase, aunque seamos odiados por todos los hombres por amor a Cristo, ¿qué promesa ha hecho Él para todos sus seguidores? Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, esto es una promesa y para nosotros es un servicio, es la decisión de servir al Maestro. Entonces, cuando Pedro le preguntó a Jesús, nosotros hemos dejado todo por seguirte, Jesús le contestó de manera tan amorosa y tan interesante que en el siglo venidero tendremos la vida eterna. Hermanos, el servir a Jesús sin duda que nos va a traer muchos dolores, muchos quebrantos. La vida no es ni todo felicidad ni todo tristeza. Son momentos. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de observar que estamos pasando por un buen momento, por el servicio que estamos haciendo a Cristo, disfrutémoslo y alabemos a Dios. Porque así
también lo hicieron aquellos que sirvieron antes. Así lo hicieron los discípulos, así lo hicieron los mártires. A nosotros no nos espera una vida de rosas, ¿no? Porque el costo de servir al maestro tiene el servicio al maestro, perdón, tiene su costo, pero también tiene su alegría, la felicidad de servir a aquel que murió por nosotros, que resucitó por nosotros y que nos promete la vida eterna. Que este sea nuestro pensamiento, nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Martes 10 de noviembre. El mayor siervo. Pregunta A. ¿Qué precio iba a pagar pronto Jesús por los pecados del mundo? Según Marcos 9:31 y 10:33 al 34, Jesús les dijo a sus discípulos que pronto iba a ser entregado a los príncipes y a los sacerdotes. Y les dijo que ellos lo iban a condenar a muerte y lo iban a entregar a los romanos para que lo maten. Pero también les anunció que al tercer día iba a resucitar. El Espíritu y Profecía dice que durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado preparar el ánimo de sus discípulos para las últimas escenas. Les había dicho que tenían que ir a Jerusalén para morir y resucitar. Ahora bien, la pregunta B. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús les habló de sus futuros padecimientos? Según Marcos 9:32 y 10:32, ellos no entendían que Jesús dijera que iba a ser entregado y que iba a morir. No entendían, pero también tenían miedo de preguntarle. Ellos estaban asombrados y le seguían con miedo. Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Jesús. Había una sombra de pesar en ellos, pero había un gran problema. El espíritu de rivalidad subsistía en su corazón y se disputaban entre sí de quién sería el mayor en el reino de los cielos, según el deseo de toda la gente, en la página 399. Ahora bien, la pregunta C dice, ¿cómo demostraron que todavía no entendían la naturaleza de su reino? En Marcos 9:33 al 35, Cristo al llegar a Capernaum les pregunta, cuando estaban en su casa, en la casa, qué eran lo que discutían en el camino. Pero los discípulos guardaron silencio, porque ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor entre ellos. Entonces Jesús, sentándose, llama a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, ser el postrero y servidor de todos. Aunque Cristo había hablado claramente, muy claramente lo que le esperaba, el hecho de que Jesús mencionara que iba a ir a Jerusalén, creó en ellos una expectativa de que Jesús iba a establecer ahora sí el reino de Dios. Y los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. Entonces ahí Jesús los reúne alrededor de él y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero y servidor. Estas palabras tenían una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos estaban a años luz de comprenderlo. Ellos no podían ver lo que Cristo veía. No entendían la naturaleza divina del reino de Cristo. Y esa ignorancia era la causa aparente de su disputa. Pero en realidad la causa era más profunda.
La causa era que la lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la controversia, a la gran controversia en los mundos e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir, según el comentario del Deseado de toda la gente, en la página 402. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Vamos a estudiar la lección de esta semana y en particular el día miércoles, que lleva por título Las bendiciones del servicio. Recordemos que la semana pasada ya hablamos acerca del servicio. Dicha palabra significaba prestar apoyo, asistencia, ayuda a quien lo necesitaba, valiéndonos ya sea de medios materiales o inmateriales. Y también habíamos comentado que la vida de Jesús en la tierra había sido una vida de servicio desinteresado por sus semejantes, la cual también tenían que ejemplificar sus seguidores. La primera pregunta nos dice lo siguiente: ¿qué comentario de Pedro indicó la naturaleza del compromiso que los discípulos habían hecho? Marcos 10:28 dice lo siguiente: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué habían dejado los discípulos? Habían dejado sus barcos, habían dejado sus redes, habían dejado su oficio, quizás habían dejado también su familia. La nota nos dice que Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior y a unir sus intereses con los suyos. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros 3 discípulos diciéndoles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. E inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Entonces vemos que la naturaleza del compromiso que los discípulos tomaron fue de dejar sus oficios, sus labores cotidianas, dejar su familia para seguir al Maestro, acompañarlo en la predicación del Evangelio, en la realización de estas obras de beneficencia que hacía el Salvador, para revelar así el carácter de Dios a el pueblo de Israel. La pregunta B dice lo siguiente: ¿qué provee Dios para aquellos que lo sacrifican todo por Él? Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, y en el mundo venidero la vida eterna. Es importante recordar, luego de leer esto, que antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y sus barcos, Jesús les había dado la seguridad de que Dios supliría sus necesidades. Y Dios siempre promete suplir también nuestras necesidades cuando nos comprometemos a enlistarnos en las filas del Maestro. Dios no nos promete una vida de holgura, de honor o de riqueza, pero nos asegura que todas las bendiciones necesarias serán nuestras. Recordemos también el versículo de Mateo capítulo 6 que nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. También el salmista conocía esto y decía que él fue joven y había envejecido y no había visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, todas las necesidades materiales que podamos tener, Dios se encargará de suplirlas una vez que nosotros nos enlistemos entonces en su servicio y tomemos el compromiso de seguirle. Recordemos también que no solo tocante a estas necesidades materiales, Dios se haría cargo, sino que también habló de que recibiremos dones espirituales, de que recibiremos salud física, mental y recibiremos además la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay que tomar la decisión de enlistarnos y de enrolarnos en el servicio del Maestro. Algunos no aceptaron y no fueron capaces de dejar todo, de dejar lo que tenían en esta tierra para realizar las obras del Maestro. Ese fue el ejemplo del joven rico, quien dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Dios, en la persona de Jesús, le había ordenado
Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Él no fue capaz de hacer este sacrificio, pero hubo otros que sí. Moisés es un ejemplo, nos dice Hebreos, que escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Moisés sacrificó un reino en perspectiva, una vida de honor y lujo mundanales en las cortes reales de Egipto, escogiendo entonces ser afligido con el pueblo de Dios. A ojos terrenales esto parecería una enorme pérdida. Sin embargo, vivió no para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios. Y hoy sabemos que Moisés está en las cortes celestiales, en la misma presencia de Dios. Queridos hermanos, el llamamiento hoy es para nosotros. Aceptemos ser seguidores del Maestro, sirviendo a nuestros semejantes. Pongamos nuestros talentos, nuestras influencias al servicio del Señor y, como está prometido, recibiremos 100 veces en esta vida y luego la vida eterna. Que este sea nuestro compromiso diario con el Maestro, el Señor Jesús. Amén. Hola, hola, muy buen día, un gusto saludarles. Quiero desear a cada uno un feliz y bendecido Santo Sábado. En esta oportunidad, con la gracia del Señor, vamos a tener el desarrollo de la lección de la escuela sabática el día jueves bajo el título El llamado para nosotros hoy. Nos dice la primera consigna, que debería tener prioridad en nuestra vida actual, sin importar cuál sea nuestra vocación específica en la vida. La pregunta es muy concisa, nos apunta a dos cosas importantes. La pregunta apunta a que el hombre todos los días en su vida diaria, él siempre está buscando todo lo que tiene que ver con su sustento, todo lo que tiene que ver con su crecimiento, todo lo que tiene que ver con su desarrollo. Pero por supuesto, siempre hay algo que es prioridad en la vida. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, la Sagrada Escritura nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Bien, nosotros consideramos de que Jesús era, cuando estuvo en esta tierra, el representante de ese reino. Él mismo en sí era ese reino. Él vino del cielo y, por supuesto, vino a mostrar ese reino a los hombres. Hoy ese reino permanece y, por supuesto, permanecerá por la eternidad. Entonces, nosotros debemos también considerar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en el carácter, todo lo que tiene que ver de acuerdo a los méritos de nuestro Salvador Jesús, el mismo que viene a representar ese reino. También nos ayuda en el desarrollo, nuestra preparación en la vida diaria para ser parte de ese reino y por supuesto cuando venga en gloria también podamos vivir en él, ¿no? Entonces nada debe impedir el desarrollo de la justicia divina en nuestra vida. Este es el llamado para nosotros hoy. Nos estamos preparando para vivir en ese reino. Por la gracia de Dios, por fe, ahora somos parte de ese reino, pero por supuesto debemos de buscarlo cada día como nuestra prioridad. En la nota nos dice algo interesante. No debemos ocuparnos en ningún negocio ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Cuanto hagamos debe hacerse sinceramente como para el Señor. También tenemos los desafíos de todos los días. Sabemos que este camino no es un camino sencillo. Hay alguien que está siempre dejando en el camino obstáculos para que nosotros podamos desviarnos. Sin embargo, con la gracia de Dios podamos vencer estos obstáculos y no quitar la vista del propósito y el objetivo que tenemos. La segunda consigna nos dice que debería motivarnos como, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15, la Sagrada Escritura nos dice así, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la vida cristiana debe ser una vida muerta al mundo, ¿no? ¿Y cuál es la causa? Bueno, considerar, pensar
a reflexionar en Jesús, en su vida y el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Cuál va a ser el efecto? Vamos a estar decididos a entregarnos completamente a Él. Bien, esto solamente se puede hacer, por supuesto, con un conocimiento pleno del autor de la vida eterna, en este caso a Jesús. También debemos aprender a confiar en Él, entregar nuestras vidas para que Él controle nuestras vidas, y por esto debemos de considerar de que cada día debe ser para nosotros un desarrollo, un crecimiento. Sin esta experiencia no trabajaremos con gozo, ¿no? Ni utilidad, ni éxito, ¿no? Bien, hay algo que nosotros debemos considerar también y tiene que ver con el tema del yo. Cuando el yo se sumerge en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor. No es una emoción ni un impulso, sino una decisión de una voluntad santificada. Entonces, el ser humano, por la gracia de Dios, por medio del conocimiento de las Sagradas Escrituras, llega a decidir de forma inteligente, de tal manera que está consciente cuál es su elección y también está consciente cuál es el galardón. Por supuesto, no es el galardón en este caso lo que motiva a una persona a poder lograr algo necesariamente. Sabemos que nosotros como cristianos, ¿no?, debemos de esperar solamente en Jesús. Él es nuestro único motivo, ya que Él es el único que nos puede ayudar a permanecer en este camino. Entonces, no nos vamos a dejar llevar por impulsos, no nos vamos a dejar llevar por sentimientos, sino por principios. Entonces, este es mi deseo para cada uno de nosotros. Hoy está ese llamado siendo realizado para cada uno. Nuestro corazón tal vez ahora está con otros planes, con otras intenciones, pero si escuchamos su voz hoy, entonces atendamos ese llamado de corazón. Dios bendiga a cada uno de nosotros, que el Señor nos guarde. Necesitamos llegar hasta este punto de entrega, dice el texto de esta manera, nosotros haremos todas las cosas con gozo, ¿no? Y también encontraremos algo que nada nos lo puede otorgar. Dios bendiga a cada uno. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a concluir haciendo un resumen de esta hermosa lección que tuvimos en esta semana. En el primer tópico del día domingo vimos que cuando los discípulos fueron llamados a unirse al ministerio de Jesús, lo hicieron de una manera inmediata y sin vacilaciones. En el día lunes vimos que no todas las personas recibirán el Evangelio con agrado. En algunas, más bien generará odio y persecución contra los creyentes. Pero si perseveramos hasta el fin, seremos salvos. En el tópico 3 del día martes, vemos también que Jesús vino para servir a la humanidad y rescatarla. Los discípulos no entendieron esto y se asustaron al escuchar que Jesús debía morir y resucitar para que se cumpla este propósito. Los discípulos, a causa de las enseñanzas de ese tiempo, no entendían muy bien el propósito del reino celestial de Jesús. En el tópico 4 nos aclara que a quienes se entreguen al servicio de Jesús, se les ha prometido que Dios suplirá sus necesidades. No se promete holgura, honor o riqueza, pero las bendiciones necesarias serán nuestras. Dios sabe bien lo que necesitamos, cumplamos con el deber y Él prometió y cumplirá. El tópico 5, perteneciente al día jueves, también nos aclara: todo ser humano pone prioridades en su vida. Para el creyente, la prioridad debe ser buscar al reino de Dios y su justicia. Esta decisión de entrega total nos lleva a un servicio gozoso y de éxito. No hay nada más hermoso que buscar la presencia de Dios y hacer su voluntad. Mis queridos hermanos, aprovechemos esta hermosa lección, oremos, busquemos más de Dios, examinémonos y principalmente pongamos en práctica las enseñanzas que Dios quiere para nosotros. Que tengan un muy feliz sábado y ricas bendiciones. Amén.